Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con muchísima energía y lista para compartir con ustedes un tema que, créanme, está que arde. Y es que, como dice el título del vídeo, hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la increíble actriz turca, y de Kerem Bürsin, el galán que conquistó corazones en todo el mundo. Y específicamente vamos a sumergirnos en la bomba, que Hande ha soltado sobre lo que piensa de Kerem Bürsin, y como esto, inevitablemente, ha desatado una polémica. Así que si son fans de las novelas turcas, si les gusta el chisme, y si, como yo, están súper interesados en los romances y dramas que se generan alrededor de estas estrellas, quédense hasta el final porque esto va a estar buenísimo. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada gesto, y vamos a analizar cómo la declaración de Hande ha resonado en el mundo del espectáculo. ¿Están listos? Yo sí. Pero antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo, y por supuesto, dejar su like si les gusta el contenido. Me ayuda muchísimo. Ya saben, sus likes y comentarios son el combustible de este canal. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para entender bien la magnitud de lo que está pasando, vamos a hacer un pequeño repaso. Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron, nada más y nada menos, que la exitosísima serie Love is in the Air. Esta serie, que conquistó a millones de personas en todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor llena de comedia, romance y drama, sino que también, y esto es lo más jugoso, nos regaló una historia de amor en la vida real. Hande y Kerem, durante el rodaje y después, fueron la pareja del momento. Todo el mundo hablaba de ellos, de su química, de sus momentos juntos, de sus fotos en las redes sociales. Parecían la pareja perfecta, una verdadera historia de cuento de hadas moderna. Los medios de comunicación, los fans, todos apostaban por un futuro juntos para Hande y Kerem. Incluso se hablaba de boda, de hijos. Imagínense. La expectación era máxima. Pero como suele pasar en este tipo de historias, el final no fue el que todos esperábamos. Después de 2 años de relación, la pareja anunció su separación. Fue un shock para muchos. Nadie entendía qué había pasado. Los rumores se dispararon. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de agendas muy apretadas. En fin, lo típico que se dice cuando una pareja de famosos decide tomar caminos separados. Y como es natural, el público y especialmente los fans de la serie, quedaron con muchísimas preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado realmente entre ellos? ¿Por qué se habían separado? ¿Cómo se sentían ahora? Preguntas que por supuesto siempre generan mucha curiosidad, mucha especulación y mucho debate. Y es precisamente aquí, en este contexto, donde la bomba que Hande Erçel ha soltado toma una relevancia especial. Resulta que en una reciente entrevista, Hande Erçel fue cuestionada sobre su relación con Kerem Bürsin. Y aunque no fue la pregunta central de la entrevista, el periodista, astutamente, logró incluirla. Y la respuesta de Hande, fue lo que encendió la mecha de la polémica. Ella, con su característica elegancia y sutileza, pero también con una claridad que dejó a muchos boquiabiertos, habló sobre su experiencia con Kerem. Lo primero que Hande hizo fue agradecer la pregunta y dejar claro que, a pesar del tiempo transcurrido, mantiene un gran respeto por Kerem. Kerem es una persona importante en mi vida, dijo, compartimos momentos muy bonitos y le deseo lo mejor siempre. Hasta aquí todo parecía normal. Un mensaje de cariño y respeto, el típico que se suele dar en estos casos. Pero atención, porque lo que vino después es lo que realmente hizo que el mundo del espectáculo se convulsionara. Hande, sin entrar en detalles específicos sobre el porqué de la separación, sí hizo referencia a ciertos aspectos de la relación que, según ella, fueron determinantes. Dijo que la relación con Kerem fue intensa, muy intensa, y que aprendió mucho de ella. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, también dejó entrever que hubo momentos de incompatibilidad, de diferencias en la forma de entender la vida y de gestionar la relación. Aprendimos mucho el uno del otro, y eso es lo más importante, continuó Hande, pero a veces las expectativas no coinciden. Las prioridades cambian. Y a veces es mejor tomar caminos separados para que cada uno pueda ser feliz a su manera.
Estas palabras, pronunciadas con una sonrisa amable pero con una firmeza innegable, fueron interpretadas por muchos como una indirecta, una forma sutil de decir que la relación, aunque hermosa en su momento, ya no funcionaba, que las cosas no estaban fluyendo como deberían. Y la pregunta clave es, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Pues la principal implicación es que Ande, de alguna manera, ha puesto fin a las especulaciones, a los rumores y a las interpretaciones que se habían hecho sobre la ruptura. Ha dado su versión, su punto de vista y ha aclarado que aunque hubo amor, hubo también diferencias que hicieron imposible la continuidad de la relación. Y esto para los fans, para los medios, es un cierre, una forma de pasar página. Pero, ¿qué más podemos deducir de las palabras de Ande? En mi opinión, y aquí viene mi análisis personal, ella, con esta declaración, ha demostrado madurez y elegancia. No ha hablado mal de Kerem, no lo ha criticado, no ha buscado el drama. Simplemente ha hablado con sinceridad sobre su experiencia, sobre lo que vivió, sobre lo que aprendió. Ha sido honesta y eso en el mundo del espectáculo se agradece. Ahora bien, la polémica no se hizo esperar. La respuesta de Ande generó un sinfín de reacciones. Algunos fans, los más románticos, se sintieron un poco decepcionados. Querían que la historia de amor fuera perfecta, que la separación se debiera a causas externas, que el amor persistiera para siempre. Otros, en cambio, entendieron la postura de Ande, la apoyaron y valoraron su sinceridad. Es una mujer madura, decían. Sabe lo que quiere. No tiene por qué dar explicaciones a nadie. Y por supuesto, los medios de comunicación no se quedaron atrás. Los titulares se multiplicaron. Ande Erçel revela la verdad sobre Kerem Bürsin. Las palabras que desatan la polémica. Ande Erçel confiesa por qué terminó con Kerem. La prensa, como siempre, hizo su trabajo. Analizó cada palabra, cada gesto, cada entonación de Ande. Y a partir de ahí surgieron todo tipo de interpretaciones. Algunos medios acusaron a Ande de ser poco clara, de no decir la verdad completa. Otros la elogiaron por su valentía y sinceridad. Algunos expertos en relaciones de pareja analizaron las palabras de Ande desde un punto de vista psicológico. En fin, el debate estaba servido. Y como es natural, también en las redes sociales la conversación se encendió. Twitter, Instagram, Facebook. Todo el mundo opinaba, debatía, compartía sus puntos de vista. Los hashtags relacionados con Ande Erçel y Kerem Bürsin se hicieron trending topic. Los fans de la serie, divididos en bandos, defendían a su ídolo favorito. La polémica, en definitiva, demostró que la historia de Ande y Kerem sigue viva en el corazón de mucha gente. Pero, ¿qué hay de Kerem Bürsin? ¿Cómo habrá recibido estas declaraciones de Ande? Por el momento Kerem no ha hecho ninguna declaración al respecto. Se ha mantenido al margen de la polémica. Ha preferido guardar silencio, y eso también dice mucho. Quizás, como dicen algunos, está respetando la decisión de Ande de hablar abiertamente sobre la relación. Quizás simplemente no quiere entrar en el juego mediático. O quizás, y esto es solo una especulación, está enfocado en sus proyectos profesionales y no quiere desviar la atención. Lo cierto es que por el momento Kerem no ha reaccionado. Y esto ha generado aún más especulaciones. ¿Qué pensará realmente Kerem de todo esto? ¿Cómo se sentirá al saber que Ande, de alguna manera, ha abierto su corazón sobre su relación? ¿Se pronunciará en algún momento? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Pero desde luego no podemos descartar que en algún momento Kerem decida dar su opinión al respecto. En resumen, la declaración de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin ha sido la chispa que ha encendido la llama de la polémica. Sus palabras, aunque sutiles y elegantes, han desvelado detalles sobre su relación, sobre sus diferencias, sobre las razones que llevaron a la ruptura. Y esto inevitablemente ha generado reacciones encontradas, debates apasionados y todo tipo de especulaciones. ¿Y qué lecciones podemos sacar de todo esto? Pues bien, una de las lecciones más importantes es que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones son complicadas. Que el amor, aunque sea intenso y apasionado, no siempre es suficiente. Que las diferencias, las expectativas, las prioridades, pueden hacer que dos personas que se quieren tengan que tomar caminos separados. Y que al final, lo más importante es ser honesto con uno mismo y con los demás.
Otra lección, quizás más superficial, es que los fans, los medios de comunicación, siempre van a estar interesados en la vida privada de las estrellas. Que la curiosidad, el chisme, el morbo forman parte de la ecuación. Y que en este contexto cualquier declaración, cualquier gesto, cualquier palabra, puede convertirse en un tema de debate. Y por último, creo que la historia de Hande y Kerem nos recuerda que a veces, el final de una relación no es un fracaso, sino una oportunidad. Una oportunidad para aprender, para crecer, para encontrar la felicidad por separado. Y que al final, lo más importante es recordar los buenos momentos, agradecer lo vivido y seguir adelante. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya abierto los ojos a una nueva perspectiva sobre la historia de Hande y Kerem. Personalmente creo que Hande ha demostrado ser una mujer fuerte, valiente y elegante. Y que con sus palabras ha puesto punto final a una etapa de su vida. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que sus comentarios son muy importantes. Déjenme saber qué opinan sobre este tema. ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Hande? ¿Qué creen que piensa Kerem? ¿Creen que en algún momento Kerem dará su opinión? Los leo en los comentarios. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.